los ojos. Y bueno, pues tenemos bastante información, tenemos bastantes cosas que comentar para usted y me da mucho gusto. Grábeme, don David, me da mucho gusto recibir vía telefónica a Rafael Barajas, el Fisgón, precisamente para que nos dé sus opiniones de la realidad política, de lo que está ocurriendo en nuestro país. Mi querido Rafa, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Vicente, encantado, muchas gracias por el espacio, siempre es un gusto estar contigo. Oye, pues aquí exhibiendo la visión fatalista, catastrófica de Loret de Mola, que dice que el gobierno está adicto a las mentiras, y de un Pepe Cárdenas que hasta acusa a López Obrador de haberle pedido limosna con lo de las vacunas a Biden. Así como hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador le da la bienvenida a las redes sociales al conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe. Si no los exhibe uno, ¿quién, querido Rafael? Tienes toda la razón. Mira, es increíble toda esta andanada porque forma parte claramente de un proyecto, digamos, ya caduco, que es el proyecto neoliberal. Ese es un proyecto que, entre otras cosas, se sostuvo porque tenía el control de un aparato mediático muy eficaz que imponía como verdades absolutas toda una serie de tesis que eran básicamente tesis que le servían a un grupo de interés específico. Entonces, no me sorprende que estos sectores o que estos, digamos, periodistas, vamos a llamarlos así, mantengan estas tesis porque están defendiendo, entre otras cosas, un sistema que es complejo, que incluía, entre otras cosas, toda una red mediática, todo un sistema, digamos, de comunicación. Es decir, esto, cada que escuchamos a los consorcios mediáticos, a los voceros de los consorcios mediáticos, defender a un punto, lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que tenemos que pensar es quién está detrás de esos consorcios, qué intereses defienden, ¿no? Entonces, es claro que, por ejemplo, lo que dice Loret es increíble. Es decir, cuando se lanzan y lo que dice este otro hombre también de que Andrés le fue a pedir limosna a Biden en términos de vacunas también es insostenible. Es decir, hay efectivamente escasez de vacunas en todo el mundo. Hay un debate muy importante porque hoy en día 7 o 10 naciones congregan el 50% o el 70% de las vacunas de todo el planeta, y hay más de 100 países que no tienen vacunas. Entonces, es una negociación importante, y una de las cosas que ha planteado México en las Naciones Unidas es la necesidad de, digamos, de que la vacuna sea universal, porque si la vacuna no es universal, jamás vamos a acabar con el bicho, jamás vamos a poder combatir bien el coronavirus. Entonces, a mí me parece, bueno, sí me parece fea esta actitud y me parece claramente que obedece a intereses específicos, ¿no? Esta forma de comunicar. Bueno, mi querido Rafael, ¿qué podemos esperar de estos personajes? Bueno, el Universal publica que la pobreza extrema al doble, se ha dobleteado pese a apoyos del gobierno, que pasó del 10.6% en 2019 al 18.3% en el 2020, de acuerdo a la CEPAL. Dice el periódico El Universal en este reporte que recursos de programas tuvieron poco efecto contra el problema. Pero eso no es lo que hace ruido, sino quienes replican esto. Vicente Fox, yo sé, me dirán unos, ¿quién le presta atención a Vicente? Pues por lo menos entre los panistas. Escribe Vicente Fox: primero los pobres, dijo hasta el cansancio. Lo que cuenta son los hechos, no los dichos. No se mordería la lengua. Hay que buscar en el suelo a ver si no se mochó la lengua de la mordida y trae un sangrero Vicente Fox, querido Rafael. Mira, hay una cosa que es clara. Digo, con la pandemia del coronavirus, a nadie le ha ido bien en términos económicos. Bueno, solo a los laboratorios que han hecho las vacunas, pero a ningún país le ha ido bien. Todas las economías de todo el planeta entraron en crisis profunda, ¿no? Y hay lugares en los cuales, hay países en los cuales la crisis va a ser, va a tener repercusiones a muy, muy largo plazo.
Aquí en México lo que sí es un hecho es que no se ha contratado deuda, para salir de la crisis sanitaria, ¿no? Y yo sí estoy convencido de que vamos a ir saliendo de esta crisis. De hecho, hace unos días, creo que es el Banco Mundial o uno de los organismos internacionales, calculaba que México subiría 5.5% en su economía en el año entrante, que la economía de México repuntaría, lo cual tiene sentido en la medida en la que se baje la pandemia, la economía se va a reactivar. Entonces a mí sí me parece que es así como es parte de una campaña, ¿no? Que te digan, que recalquen todos estos problemas, cuando son problemas que son globales, no son problemas que sean atribuibles a decisiones políticas de esta administración. Es decir, todo el mundo tiene problemas de este tipo. Díganme qué país no los tiene. Buen punto. Oye, Rafael, y se desataron los perros, perdón, cuando me refiero a los perros, como siempre hago referencia a que la perra anda brava, cuando las cosas andan muy cabronas, con lo de la reforma eléctrica, ¿no? Con esta iniciativa del presidente, que es aprobada por la Cámara de Diputados, después por el Senado, y que exhibe a esos que siguen defendiendo a las empresas extranjeras. Vaya momento en el que regresa irrumpe Diego Fernández de Ceballos en las redes sociales, y qué oportuna la exhibidota de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en medio de la realidad política, estos debates sobre la reforma eléctrica nos dejan claro que aquel debate que tuvieron hace más de 20 años está más actual que nunca, porque es quién está a favor del pueblo y quién está en contra del pueblo, punto, no hay más. Así es. Mira, es muy claro, es decir, tú revisas lo que se ha dicho en el debate de la reforma energética, y por ejemplo Claudia Ruiz Massieu se lanzó a decir que la enmienda era mala en todos sentidos, que violaba la Constitución y muchas leyes, que le apostaba por las energías sucias, que afectaba el cambio climático, que rompía tratados y compromisos internacionales como el Acuerdo de París. Luego un cuate del PAN, creo que se llama Rementería, dijo que lo que se está proponiendo es la contrarreforma de la reforma energética, que esto encarecería la energía, etcétera. Y es curioso porque si nosotros revisamos lo que realmente ocurrió, vamos a ver que lejos de violar la Constitución, esta enmienda básicamente lo que hace es restablecer el espíritu original de la ley, el espíritu de la ley que buscaba la soberanía energética. Y efectivamente, esto es una contrarreforma de la reforma energética de Peña Nieto, pero sin lugar a dudas, es decir, no va a encarecer la energía. Lo que encareció la energía en su momento fue precisamente aquella reforma que hicieron estos señores. Mira, hay que recordar lo siguiente, desde la década de 1980, todos los países del planeta siguieron las recetas de Washington y abrieron su economía a las fórmulas monetaristas. Y todos los países fueron saqueados, todos los países que hicieron esto fueron saqueados por las multinacionales, ¿no? Entonces hay que decir que en cada país el neoliberalismo fue implantado por grupos empresariales y por las multinacionales y por las derechas locales. Es claro que el consenso de Washington impulsó medidas muy concretas que favorecían a los grandes empresarios, la reducción del gasto público, la eliminación de subsidios, el adelgazamiento del Estado, una reforma hacendaria, los tratados de libre comercio y sobre todo la desregulación y la privatización de las empresas del Estado. ¿Qué es al final de cuentas la privatización de las empresas del Estado? Resulta que durante mucho tiempo privó en el planeta un modelo de desarrollo que se conocía como estado de bienestar. Y el estado de bienestar presuponía políticas muy específicas, políticas de pleno empleo, políticas de soberanía, de desarrollo interno, y hay que decirlo, una de las estrategias claves de los periodos de estado de bienestar fue precisamente establecer
proteger, digamos, las áreas estratégicas de cada país, y en México, por ejemplo, eran estratégicas, Comisión Federal de Electricidad, es decir, la generación de energía y el desarrollo y la extracción y el procesamiento del petróleo. Por eso Comisión Federal de Electricidad y Pemex se convirtieron en empresas estratégicas para la nación, ¿no? Entonces, desde la década de los 80, las derechas locales, los intelectuales cercanos al poder, y los huesos de los medios de comunicación, con voceros como los que acabas de mencionar, impulsaron en todo el país las tesis neoliberales. De modo que este proyecto se convirtió en hegemónico y solo hubo algunas resistencias por parte de algunos sectores de la izquierda. Si tú revisas la historia de las últimas décadas, verás que uno tras otro, los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto mantuvieron las políticas neoliberales, y con estas políticas neoliberales hicieron trizas la industria nacional, lesionaron los intereses de los mexicanos y lesionaron, entre otras cosas, al Estado y a la nación mexicana. En México, la continuidad neoliberal fue implacable. Es decir, de la Madrid congeló salarios, hizo las primeras privatizaciones, hizo la primera, digamos, dio el primer paso hacia la privatización del sector energético. Carlos Salinas privatizó teléfonos, privatizó la banca, firmó el Tratado de Libre Comercio, quería echar a andar el Tratado de Libre Comercio, privatizó ferrocarriles, privatizó carreteras, privatizó pensiones. Fox empezó con la privatización eléctrica y firmó el acuerdo, el ASPAN, el Acuerdo de Seguridad y Protección de América del Norte, y Calderón impulsó la reforma LINS, la reforma energética, hizo la reforma laboral. Peña Nieto concretó la reforma laboral y echó a andar la reforma energética, y de hecho le abrió la explotación del petróleo a las multinacionales. Hay que decir una cosa que es muy clara alrededor de las privatizaciones. Los señores neoliberales siempre manejaron la tesis de que las grandes empresas estatales eran en realidad monopolios, y los criticaron como si fueran monopolios, y decían que eso dañaba el libre comercio y afectaba en última instancia al consumidor, porque como no había competencia, entonces los precios tendrían, el Estado imponía unas tarifas, en cambio que si hubiera libre competencia, las empresas competirían para ver cada cual, quién daba mejor servicio y quién ayudaba más a la población, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es así. Si una empresa estatal está muy lejos de ser una empresa monopólica. Es decir, monopoliza efectivamente un sector de la producción, pero en principio las empresas estatales no se rigen por la ganancia. La lógica que las maneja es el hecho de que se trata de empresas digamos, estratégicas para el Estado, y en principio lo que buscan hacer es proteger y defender a la nación, al Estado. Entonces, esta cosa se revela claramente, se plasmó en la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 protegía los diversos sectores del país, y es un hecho que le daba protección a estas empresas energéticas. Sirvieron de palanca para el desarrollo de la nación durante mucho tiempo. No hay que olvidar que durante mucho tiempo México vivió efectivamente del petróleo. Es decir, es claro que México recibía un dinero muy importante por parte de Pemex, y que ese dinero se utilizaba para el desarrollo de la nación. Hubo un momento en el que de cada peso que se gastaba en el país, 40 centavos venían de Pemex, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta historia? Es decir, ¿qué es lo que debemos de entender esto? Es decir, que gracias a la expropiación petrolera, México pudo aprovechar sus hidrocarburos. Y te digo, durante años, el oro negro fue la palanca del desarrollo de México, ¿no? ¿Y qué hicieron las administraciones neoliberales con Pemex? Pues es curioso, porque básicamente lo que hicieron es que buscaron quebrarla. Es decir, en la era neoliberal, el gobierno y las empresas multinacionales
emprendieron una campaña en contra de, digamos, lo que sería el desarrollo de estas empresas. Y de veras, si tú revisas lo que hicieron estos sectores con Pemex, vas a ver que es impresionante. En tiempos de López Portillo, por cada peso que invertía el Estado en Pemex, Pemex pagaba un peso de impuestos. En tiempos de Salinas, por cada peso invertido, Pemex pagó 3.50 pesos, 5 pesos con 30 centavos de impuestos. En tiempos de Fox, por cada peso invertido, Pemex pagó casi 8 pesos en impuestos, con un agravante. El peso que le invertían era de deuda, es decir, el 83% de la inversión a Pemex fue mediante endeudamientos diferidos, lo que llamaban piviregas. Lo que quiere decir que el Estado le metía a Pemex 13 centavos, 17 centavos, la endeudaba por 83 y le sacaba 8 pesos. Es decir, perdón, dime tú si esto no tenía la intención, digamos, de saquear a la paraestatal. Claro. ¿No? Y lo mismo ocurrió claramente con el sector eléctrico. Fox es el que empieza con la privatización del sector eléctrico. ¿Qué es lo que hace Vicente Fox con el sector eléctrico? Empieza a dar contratos. Pero ojo, no son cualquier contrato. Lo que hace Vicente Fox es muy fuerte. Lo que hace Vicente Fox es que empieza a dar contratos a empresas extranjeras, ¿no? Y son contratos que van claramente en detrimento de lo que es de lo que son los intereses de la nación. Digo, empiezas a revisar lo que hicieron y de veras que te sorprende, ¿no? La brutalidad con la que se portaron con Comisión Federal de Electricidad y sobre todo con Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Entonces, a Compañía de Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo, es decir, en México hay dos grandes empresas estatales, que son Comisión Federal de dos grandes empresas estatales eléctricas, ¿no? Y cada una tenía su lógica y cubría un sector. Comisión Federal de Electricidad manejaba la luz en casi todos los estados del país, y Luz y Fuerza del Centro manejaba sobre todo la electricidad en la zona metropolitana y en el Distrito Federal, ¿no? Lo que empezamos a ver en tiempos de Vicente Fox es que le empezaron a dar contratos a pues ni más ni menos que a agentes afines al gobierno, y resulta que eran contratos que tenían en los que de repente estaban metidos personeros del gobierno. Así es. Había todo un cártel de cabilderos que era muy, muy impresionante y que eran sumamente y que estuvieron todos ligados al sector energético. Era un puñadito de exministros de Hacienda, de exdirectores de Pemex, que de repente acabaron siendo consultores consultores de empresas multinacionales. Entonces, entre estos es un grupo muy cerrado. ¿Quiénes estaban entre esos actores? Estaban claramente Pedro Aspe, que había sido secretario de Hacienda, Jesús Reyes Heroles, que había sido exdirector de Petróleos Mexicanos. Resulta que de repente Jesús Reyes Heroles, que fue secretario de Energía con Cedillo entre el 95 y el 97, que fue embajador en Estados Unidos entre el 97 y el 2000, que fue director general de Petróleos Mexicanos con Calderón entre el 2006 y 2009, ¿no? De repente Jesús Reyes Heroles aparece como socio de Morgan Stanley, un banco de inversiones que tenía grandes negocios en el sector energético. Entonces, en el 2013, Morgan Stanley, por ejemplo, funda una empresa que se llama Energea, que es una empresa a cuya cabeza estaba, pues ni más ni menos que Jesús Reyes Heroles, ¿no? Y que ofrecía contratos e incentivos para la exploración del crudo en México a las empresas multinacionales. Y tienes el caso, por ejemplo, de Georgina Kessel Martínez, que fue secretaria de Energía y presidenta del Consejo de Pemex, ¿no? Durante el gobierno de Calderón, y resulta que durante su gestión
se le adjudicaron a la empresa española Iberdrola contratos importantísimos como productor independiente de energía por más de 1 millón de euros. ¿Y qué fue de Georgina Kessel? Bueno, pues nada, que Georgina Kessel al ratito apareció como miembro del consejo de Iberdrola. ¿Será que la señora es un genio eléctrico y maneja maravillosamente todas las cosas? No. Eres muy mal pensado, Rafael. Eres muy mal claramente pensado. Por los servicios rendidos, perdón. Eres muy mal pensado, igual que yo, te digo. Y fíjate que en este caso están también Pedro Astarmella y Emilio Lozoya Austin. Y estaba también Juan José Suárez Coppel y estaba también Adrián Lachus Vargas. Entonces, últimamente, en estos días, hemos estado viendo, tú lo viste, ¿no? Ayer, si mal no recuerdo, en la mañana o antier, salió el contrato que se tenía con la empresa Braskem Idesa, que es filial de la brasileña Odebrecht, ¿no? Y resulta que era un contrato en el que México perdía de manera sistemática 13.749 millones de pesos. Es una brutalidad. Era un contrato a 20 años, ¿no? Que obligaba a Pemex a suministrar de manera obligatoria 66,000 barriles diarios, ¿no? Con pérdida siempre para México. Digo, ahora, mira, si detrás de esta empresa, a ver, si no tuviéramos la leve sospecha de que detrás de esta empresa estaba Odebrecht, que fue la empresa que dio sobornos, que según declaraciones del propio Lozoya, dio sobornos para que se aprobara la reforma energética de Enrique Peña Nieto, pues no tendríamos por qué ser tan mal pensados como tú dices. Pero resulta que Odebrecht está detrás de eso, y está clarísimo, ¿no? Y resulta que quien firmó ese contrato pues fue Felipe Calderón. Bueno, quien estuvo detrás de ese contrato no es que lo haya firmado, pero quien estuvo detrás del contrato, Felipe Calderón, y que Peña Nieto lo dejó pasar, ¿no? Entonces estamos hablando realmente de un saqueo sistemático a la nación. Se las ingeniaron después de décadas para que México, para que la riqueza energética de México, ¿sí?, se convirtiera realmente en un pasivo para el país, ¿no? Y eso pues sí está muy feo, ¿no? Entonces, es curioso porque si tú empiezas a revisar, esto es en relación al tema de Pemex, si empiezas a revisar lo que ocurre con el tema de la energía eléctrica, te vas a dar cuenta que es una cosa también muy grave lo que hicieron, ¿no? Es decir, claro. Por ejemplo, Luz y Fuerza del Centro la cierran porque dice que tenía pérdidas por 40,000 millones de pesos. Sí las tenía, pero una pérdida pero una pérdida de la empresa, no del país. Es decir, el gobierno subsidiaba a Luz y Fuerza con 40 millones, Luz y Fuerza le pagaba esos 40 millones a Comisión Federal de Electricidad, Comisión Federal se lo daba al gobierno y el gobierno se lo regresaba a Luz y Fuerza del Centro. Era una pérdida meramente contable, pero sirvió, entre otras cosas, para privatizar el sector, ¿no? Entonces, si tú revisas, lo que han hecho fue brutal. En unos cuantos años, el gobierno federal otorgó 772 permisos especiales a particulares para que pudieran generar energía eléctrica. Esos permisos, hay que decirlo, fueron otorgados de manera anticonstitucional. La reforma de Peña sirvió supuestamente para legalizarlos. Entonces, al punto, el tema es que todavía hoy, México le compra casi el 50% de la electricidad a empresas privadas extranjeras. Así es. Iberdrola, Unión Fenosa, Enron, en fin, sí. Definitivamente. Oye, y después de este análisis que estás haciendo, creo que a muy pocos deberían de quedarles dudas de por qué tanto ruido, por qué tanto odio, por qué tanto veneno en torno al debate, por qué se ha enturbiado el debate público. Porque el político, ya saben qué cola tiene cada uno, pero hacia el público, hacia afuera, es el que está enturbiado a propósito, ¿no? Claro, pero además, fíjate, hay temas, además usan argumentos y usan alegatos que son realmente insostenibles. Dicen, en México le está apostando a los hidrocarburos y le está apostando a las energías sucias. No es así.
Lo primero que hay que revisar es cómo funcionan las energías, las llamadas energías limpias. Son energías limpias que de repente, que son intermitentes. Es decir, la energía eólica solo funciona cuando hay viento, los paneles solares solo funcionan cuando hay sol, y cuando deja de haber sol tiene que entrar al quite Comisión Federal de Electricidad. Yo es así. Entonces dicen, bueno, ¿y por qué no se almacena la energía eléctrica? Es que no se puede, es decir, no existe la tecnología en el mundo para almacenar la energía eléctrica. Eso así funciona. Entonces, es curioso porque se hacen toda una serie de operativos en los cuales siempre perdía Comisión Federal de Electricidad. Entonces, mira, se considera que la concesión de contratos por el gobierno federal a generadores privados de electricidad le implicaba pérdidas a Comisión Federal de Electricidad por 160,000 millones de pesos. Estos según datos de la Secretaría de Energía. Entonces, bueno, lo que se está haciendo es que se está revisando este asunto y se está tratando de cerrar el saqueo. Porque hay que decirlo, lo que estamos enfrentando es un saqueo. Un saqueo a todo nivel. Mira, ve el tema de las empresas mineras. Hay una empresa minera canadiense que tiene minería a cielo abierto, está depredando la zona en la que está trabajando, etcétera, etcétera. Y de repente consigue una concesión para pagar menos impuestos, porque es decir, porque los precios de la plata, quién sabe qué pasó. Entonces resulta que es una empresa que simplemente saca plata de México, pero no quiere pagar impuestos. ¿No es la First Majestic? ¿Qué estamos haciendo? ¿Perdón? ¿No es la First Majestic? Sí. Silver Majestic, ¿no? Sí. Es una brutalidad. Entonces, sí, hay que decirlo. El país ha sido saqueado de manera sistemática por las multinacionales y por sus socios neoliberales aquí en las últimas décadas. Lo único que se está haciendo es que se está poniendo orden en esto, porque, perdón, todo eso sí implicaba unos niveles de corrupción absolutamente inconcebibles. Así ¿no? Así es. Oye, Rafael, y parecería hasta sencilla la decisión en este 2021, en las elecciones que se vienen, en la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Parecería también sencilla la decisión para la revocación de mandato, para el 2024 y las que se vengan. Pero lo cierto es que también hay que hacer una reflexión sobre lo que se va a enfrentar, a lo que se va a enfrentar el votante de cara a estos procesos electorales. Ayer Mario Delgado Blanco, de esta nota de Animal Político que busca ligarlo a NXIVM, se mete también ahí el nombre de Clara Luz, la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León. Tenemos el caso de Félix Salgado Macedonio. Tenemos, pues insisto, mucho ruido en los medios sobre todo. ¿Cuál es la reflexión por el momento tuya, querido Fisgón, como director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena? ¿Qué le dices a la gente que va rumbo a estas elecciones con encuestas que dicen que tiene un gran respaldo el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, pero que también tiene un gran odio y una gran oposición en los medios de comunicación, que son los que, insisto, perdón por ser reiterativo, son los que hacen ruido? ¿Qué les dices? Mira, yo plantearía lo siguiente. Yo creo que tenemos que entender, entre otras cosas, dónde estamos parados a un nivel histórico. ¿Qué es lo que está en juego en todo este proceso? Es decir, esta transformación es efectivamente un cambio radical en el país, pero es un cambio radical que toca y que afecta intereses muy fuertes. Y ojo, son intereses que no solamente se restringen, digamos, a las lógicas nacionales, sino que abarcan, entre otras cosas, un proceso multinacional, internacional. Es un ciclo, digamos, es parte de un ciclo progresista internacional. Y que aquí están en juego los intereses de todos los actores, incluso los multinacionales, ¿no?
yo lo que recordar, lo que quiero decirle a la gente es que todos estos procesos de cambio siempre son muy frágiles al final de cuentas, son muy delicados. Hay que recordar que hay muchas maneras de echar abajo estos procesos. Tú revisas la Revolución Mexicana, que fue la primera gran revolución social del planeta, y te vas a dar cuenta que fue una revolución sumamente accidentada y sumamente convulsa. Es decir, hubo incluso los actores que echaron a andar la Revolución Mexicana, hubo momentos en los que no tuvieron claro qué es lo que tenían que hacer y se dividieron y se partieron y todo eso, y eso, entre otras cosas, es lo que permite el asesinato de Madero y de Pino Suárez, y es lo que permite el regreso del viejo régimen, que no duró mucho, porque la gente estaba en otras lógicas, la gente estaba harta del antiguo régimen porfiriano, y en año y cacho barrió con el viejo régimen, vamos, al punto de que no quedó piedra sobre piedra. Este momento que estamos viviendo es un momento de transición. Hay que recordar que lo viejo no acaba de morir, ahí está latente, ¿no? Es además muy fuerte y es muy sólido y tiene aliados muy poderosos, ¿no? Y lo nuevo no acaba de concretarse. Si vemos qué es lo que está ocurriendo políticamente en la nación, vamos a ver que hay efectivamente un intento muy serio por parte de las élites del viejo régimen por reestructurarse y presentar un plan unificado. Esto es lo que es el Sí por México. Y es curioso además cómo está conformado. Si tú lo revisas, pues son los tres grandes partidos del viejo régimen que están actuando, digamos, de manera uniforme y que presentan, entre otras cosas, un proyecto unificado, ¿no? Presentan un proyecto de una agenda que además es muy curioso porque es una agenda que ellos jamás cumplieron. Por ejemplo, hablan de hacer una economía inclusiva. ¿Cómo que hacer una economía inclusiva? De lo que hicieron con el país. Hablan de garantizar la seguridad de los ciudadanos. ¿Cómo puede el PAN y el PRI firmar eso? Ellos nos metieron en esta lógica de violencia, en esta espiral de violencia que es interminable, ¿no? Y, en fin, hacen toda una serie de promesas que son efectivamente llamados a la bandera, son saludos a la bandera, que no tienen ninguna amiga, que no tienen realmente ningún sustento real en sus, en sus acciones, ¿no? Pero además están respaldados, pero tienen aparatos políticos importantes, ¿no? Porque estamos hablando, digamos, del aparato, de la estructura electoral del PRI, de la estructura electoral del PAN, de la estructura electoral del PRD, todas unificadas, ¿no? Que van juntas en este proceso, y además están apoyados por un sector específico del empresariado, ¿no? Que hoy lo vimos, ayer lo vimos, Vadillo hizo una serie de, y sacó a luz un documento que es una investigación que se hizo en tiempos de Enrique Peña Nieto sobre Claudio X González, que revela que pues, ellos no han pagado impuestos, que son tal. Y esos señores son los que tenían un membrete que se llama Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Sabemos que estaban en el Fobaproa, sabemos que hacían una serie de cosas inaceptables, ¿no? Que están en fideicomisos, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que este sector se presenta como la alternativa ante la Cuarta Transformación. Entonces estamos enfrentando eso. Es decir, es la unidad del viejo bloque neoliberal, que tiene poderosísimos aliados. Tiene aliados internacionales y, sobre todo, tiene toda una estrategia de medios muy bien estructurada, tiene un aparato de medios que ha sido muy eficaz, que ha dictado la agenda de la nación por décadas, y que todavía sigue teniendo un impacto importante en sectores amplios de la población. Eso es lo que está en juego. Entonces, lo que yo creo que tenemos que hacer con la pena es que yo sí creo que tenemos
que tenemos que cerrarle el paso a este sector. Así tenemos es. que buscar, tenemos que recordar lo siguiente, mira, todos estos cambios que se han logrado, a ver, los cambios que hicieron los neoliberales se hicieron a lo largo de 30 y tantos años, 35 años, y se tomaron tanto tiempo porque eran cambios que no tenían legitimidad y que rompían además un pacto social muy importante, que era el pacto que se plasmó en la Constitución del 17 y que ha sido ratificado varias veces a lo largo del siglo XX y parte del siglo XXI. Entonces, ¿por qué ellos querían privatizar el petróleo desde el primer día? ¿Por qué lo hacen hasta la llegada de Enrique Peña Nieto? Porque había mucha resistencia. Entonces, lo que hacían estos señores es que cambiaban las cosas en los hechos y después ya las legalizaban a través de reformas constitucionales. La cuarta transformación lo que está haciendo es que está regresando al pacto social, al acuerdo social original. Y lo puede hacer porque tiene legitimidad, porque esa fue su promesa de campaña y porque además tiene la mayoría en los dos congresos. Exacto. Entonces hay una cosa que yo tengo clarísima. Es decir, la cuarta transformación necesita, López Obrador necesita mantener la mayoría en los congresos. Es así de simple. Necesita conservar la mayoría en los congresos, porque si no lo hace, lo que va a ocurrir es que estos señores van a buscar, sin lugar a dudas, echar para atrás todas estas, digamos, estas modificaciones que se han hecho a la ley, ¿no? Entonces, sí se necesita consolidar esa, digamos, ese acuerdo social, se necesita ratificar ese pacto social. Claro. ¿Qué es lo que harían estos señores si llegan a la presidencia? Yo creo, sí, deja pues que lleguen a la presidencia, si llegan al Congreso, la presidencia por supuesto no está en juego, perdón por el lapsus. Una de las cosas que sin lugar a dudas haría sería congelar, por ejemplo, los apoyos sociales, volverían a congelar salarios, echarían para atrás la reforma laboral, quitarían los apoyos a la gente, buscarían que la salud otra vez se rigiera por lógicas, digamos, privatizadoras, por regresar los negocios a los laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos sale carísimo, ¿eh? Sí, sí, definitivamente. Saldría carísimo. Oye, Rafael, déjame cerrar pidiéndote un favor. Y nótese mi sarcasmo. Con eso de que iniciamos hace algún tiempo ya con cuarto grado para pitorrearnos de tercer grado de la tienda de enfrente, ya sabe de dónde. Iniciamos rescatando todos los viernes por la noche en Sin Censura Nocturno, pues muchas de las opiniones y de los temas que se abordan desde la visión del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y yo asumí la responsabilidad, pero ahora resulta, querido Fisgón, como tienes tanto presupuesto, como te estás bañando en dinero, dicen que cuánto me pagas por ser parte de ese Instituto Nacional de Formación Política. ¿Cómo ves? ¿Cuánto me pagan? ¿Eh? Bueno, mira, te lo aclaro, es decir, está clarísimo. Efectivamente se plantea en un principio que el Instituto de Formación Política tendría un presupuesto importante. Quiero decirte que ese presupuesto nunca nos ha llegado. Hasta ahorita no hemos gastado prácticamente nada en el Instituto de Formación Política. Quien te diga que hemos gastado millones, que nos demuestre, por favor, que hemos gastado millones. Lo único en lo que hemos podido gastar, y esto hasta fechas relativamente recientes, es en una nómina de gente que nos ayuda. Hasta hace una semana eran menos de 20 gentes, ¿eh? Hasta hace unas semanas eran menos de 20 gentes, ahorita ya tenemos 30 y tantas gentes trabajando en el Instituto de Formación Política. No son los grandes salarios, los salarios son muy bajos, de hecho, de todo este personal, y aclaro, de una vez por todas, bueno, lo aclaro a cada rato, pero se ve que lo tengo que seguir aclarando, que yo no cobro nada. Es decir, hay un salario que está asignado para el director del instituto y todos los meses yo renuncio a ese salario. Oye, Rafa. Así ha sido.
Rafa, si tú renuncias a tu salario, ¿cuánto me ha pagado el instituto? ¿Cuánto me paga Morena sin censura? Por favor, diles la millonada para que entiendan por qué tengo el caserón que tengo. A ver, ahora sí, agárrense porque son muchos ceros. Son 0 pesos, 0 centavos. Ese es el punto. A mí se me hace muy chistoso que nos acusen de eso, porque lo que no sabe esta gente es que la solidaridad no cuesta. Y que yo sí creo que, y de lo que yo estoy convencido es de que somos un movimiento, además, que se nutre a sí mismo. Y te voy a decir también, los programas que nosotros hacemos en el instituto tampoco cuestan, porque toda la gente que va llega de manera gratuita, entonces no les pagamos nada, hombre. Perdón que lo tenga que aclarar de esta manera. Hay otra cosa, mira, yo sí te quiero decir una cosa, estar en este encargo, ¿no? A mí me ha costado muchísimo, porque te acusan de un montón de cosas, de que si recibes dinero, de que si quién sabe qué, nunca prueban nada, ¿no? De hecho, a mí en un momento dado me acusaron en cadena nacional de de estar desviando dinero, y quién sabe qué. Yo exigí pruebas hace más de un año de esta acusación, no han presentado nada, porque no hay nada, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Entonces, a eso me refiero, Rafa. Lo único que me ha acarreado a mí son maledicencias, y me apena que ahora te las acarrea a ti. Créeme que esa no era la intención a la hora de que te propusimos esto. No les damos nada a los compañeros de Sin Censura. Yo entiendo que ellos reproducen esos materiales porque piensan que son materiales que valen la pena, punto. No, pero además lo hacemos con mucho gusto, porque creemos en esto y estamos en la misma página. Pero a mí me da risa, porque no tienen otra cosa con qué madrearte a ti o querer madrearme a mí. No hay por dónde. Pues no, pues que le lleguen. Además, yo lo que sí les pediría es que primero que fueran más imaginativos, ¿no? Porque la verdad es muy torpe lo que hacen. Y la otra cosa que pediría es que, es decir, si van a decir algo, que aporten por lo menos una prueba, ¿no? Mira, a ver, las acusaciones que luego estamos recibiendo son increíbles y están basadas en nada, en absolutamente nada. Las pueden hacer estrictamente porque no tenemos derecho de réplica en sus medios. Que eso es muy curioso. Mira, es un debate que hay que plantear entre nosotros. Es decir, ¿por qué les molesta tanto la conferencia mañanera a los consorcios mediáticos? Les molesta tanto porque les quitó, Andrés, la agenda de las manos. Y les molesta tanto también porque estableció otra cosa a lo que ellos no están acostumbrados. Estableció el derecho de réplica, ¿no? Es decir, estos medios tenían la costumbre de que te podían insultar, te podían llenar de lodo, y ya pasado, y no había cómo desmentirlo. Es decir, porque no te abrían el micrófono jamás. Es decir, a mí me pasa todo el tiempo que cada vez que alguien lanza una acusación, una mentira, una de estas cosas, es decir, no me dan chance de contestar. Es decir, y de repente si en algún espacio te abren un cachito, pues te dan apenas 2 minutos para desmentir campañas que han durado días. Esto así funciona, ¿no? Entonces, lo que hace López Obrador en las mañanas es establecer el derecho de réplica del presidente. Perdón, yo creo que todos los ciudadanos tendríamos que tener el derecho de réplica en los medios. Tal vez así la pensarían antes de lanzarse con estas campañas, ¿no? Porque sí estamos viendo de repente que se utilizan cosas increíbles. Es decir, de veras que habíamos dicho antes de que iniciara esta campaña que esta campaña sería muy sucia, ¿no? Lo está haciendo, sin lugar a dudas. Ahora, en el caso nuestro, es decir, yo reto a quien te haya acusado de recibir un peso por parte del Instituto Nacional de Formación Política, que presente un documento o algo que pueda fundamentar su dicho. Es que me lo no paga. Existe. Si presentan algo, será inventado. Es que me lo pagas así como a los senadores del PAN en maletas. Los millones vienen en maletas, en efectivo. Bueno, pues, el León piensa que todos son de su condición. El León piensa que todos son de su condición. Pues sí, bueno. Pues sí. Sí, pero además es que no sabes además la cantidad de acusaciones que nos han hecho. Es decir, son increíbles. Y es chistoso porque lo que tú dices es cierto.
muchas de estas acusaciones en realidad están fundamentadas en el modus operandi, en la forma de actuar que ellos tuvieron durante décadas. Entonces, gran parte del razonamiento tiene que ser, no me van a decir a mí que no están recibiendo nada, porque yo cuando hacía eso, pues sí recibía mucho dinero. Están cabrones. Oye, Rafa, pues regresa pronto, hombre, no te pierdas. Y ya sabes que aquí en Sin Censura nos deleitamos. Es un orgullo tenerte aquí. Y el que no esté de acuerdo al contigo, contrario, te lo venga a agradezco. debatir. Y aprovecho para pedir una cosa. A la gente que me acusó hace tiempo de haber quién sabe qué desviado, es decir, hace más de un año que me acusaron de eso, no han presentado una prueba. Yo los conmino a que o que se disculpen ya, o que presenten las pruebas que tienen, porque es claro que no las tienen. Eso. Mi querido Rafa, te mando un abrazote. Oye, por cierto, ¿dónde te encuentran en redes sociales en donde seguramente te seguirá el jefe Diego? Nótese mi sarcasmo. ¿En dónde te sigue la gente? ¿En dónde sigue la gente la labor del instituto? Mira, el instituto tiene su propia página, no me la sé de memoria, me apena mucho, debería de sabérmela. Yo tengo en Twitter una cuenta que es fisgonmonero@yahoo.com.mx, y si me esperas tantito, el Instituto Nacional de Formación Política tiene un Twitter que es @INFP Morena. Bueno, pues para la gente que esté interesada, ahí está la información. Te mando un abrazo, tú sabes que te respeto, te admiro y aquí estamos. Igualmente siempre. Se te quiere. Igualmente, Rafa. Y es un gusto y se aprecia muchísimo tu labor, ¿eh? Es decir, el trabajo que ustedes están haciendo es muy importante. Hay algo que luego los consorcios están entendiendo que les molesta mucho. Es que ellos perdieron credibilidad. Y son espacios como los que están, los que los han ido a suplir. Y eso es lo que no te perdonan a ti. No lo perdonan. Te mando un abrazote, Rafa. Mátale, bye. Rafael Barajas, el Fisgón, director del Instituto de Formación Política de Morena, hablando con nosotros sin censura y dejando la víbora chillando.